32 minutos. Los senadores del PAN y del PRD se niegan a apoyar el mando único de la policía que ha sido propuesto por el Ejecutivo Federal y por varios gobiernos de los estados. En la línea telefónica, el senador del PRD, Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado de República. Miguel Barbosa, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio, buenos días. ¿Cuáles son las razones de que tú en lo personal o los senadores del PRD se oponen a este mando único? A ver, nosotros presentamos una iniciativa de reforma constitucional el día martes que reforma o rediseña el sistema policial mexicano. Para nosotros el funcionamiento de las policías de México tiene un deterioro profundo. La corrupción, el crimen organizado ha penetrado muchos niveles de las policías en México. Para darle contexto constitucional, le diré que la seguridad pública es una función estatal que desempeña, que la brinda los tres niveles de gobierno: la federación, los estados y los municipios. Como respuesta a los horrendos hechos de Iguala, el 1 de diciembre de 2014, el titular del Ejecutivo presentó una iniciativa de reforma constitucional para quitarle a los municipios el desempeño de la función de ser parte, de otorgar la función de seguridad pública. ¿Y cómo lo hace? Pues eliminando todas las policías municipales, creando solo 32 policías estatales únicas. Eso es el planteamiento del presidente Peña. Además le agrega la parte de disolver a los poderes municipales cuando tenga indicios de que hubiera una penetración del crimen organizado, para que sea a cargo de los servicios que otorgan los municipios la federación. Nosotros lo que hacemos es presentar una propuesta de un rediseño del sistema policial, ¿sí?, en el que reconocemos que efectivamente las policías municipales, para muchos casos, tienen una enorme debilidad, incapacidad de tener una organización policial. Por ejemplo, y fijamos para ello un criterio poblacional y un criterio de estado de fuerza. Municipios de menos de 20,000 habitantes, para nosotros tienen incapacidad absoluta de tener una organización policial, ¿sí? No tienen recursos y por tanto en esos casos serían el Estado y la Federación los encargados de brindar la seguridad pública en ellos. Los municipios de menos de 20,000 habitantes en el país son el 63% de los municipios del país y representan solo una población general del 10% de la que tiene México. Pero también agregamos municipios de más de 20,000 habitantes, que siguen siendo pequeños, que no tienen capacidad para formar una policía de al menos 100 integrantes, profesionalizada, con estrategia, con inteligencia, con capacidad de fuego para dotar seguridad pública. Tampoco tendrán esa función de brindar seguridad pública a la población. ¿Quién determina eso? Bueno, ahí viene el rediseño policial, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, una propuesta para que sea una institución autónoma, con patrimonio propio, con personalidad jurídica propia y que sustituye al actual esquema de cómo funciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene una visión política. Hoy revisamos las leyes de cómo funciona el Sistema Nacional de Seguridad Pública y nos encontramos que hay un Consejo Nacional integrado desde el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y todos los gobernadores, y hay diferentes plataformas nacionales de legislación, de muchas, hasta 5 plataformas, ¿sí? Y después todo se replica, toda una organización con esa misma idea política en los estados.
la definición de los estándares policiales, la definición de las competencias entre las policías, la circunstancia de las estrategias, una carrera policial, un servicio profesional de carrera policial, una seguridad social para quienes integran los cuerpos policíacos, y la determinación en donde inclusive no debe de haber organización policial o policías en municipios, e inclusive la determinación de cuál sería la afectación en estados, es un asunto que no puede correr más que a cargo de profesionales y de, diría yo, una institución que no tenga tintes políticos. Perdón, Miguel, pero sigo sin entender por qué, con toda esta explicación, y nos podríamos seguir 10 minutos, ¿por qué significa esto que no debe haber un mando único policial con los mejores policías o con los mejores mandos que se pudieran tener? A ver, Sergio, todavía hay confusión cuando se utilizan la palabra mando único y policía única. La propuesta del Ejecutivo no es de mando único, es de policía estatal única, 32 policías estatales únicas. El mando único se refiere a una coordinación entre policías. El mando único tiene que ver con un convenio voluntario entre los niveles, diferentes órdenes de gobierno para una coordinación policial. No estamos en contra de una coordinación policial, estamos en contra de que se elimine para los municipios de manera tajante para todos. Por eso creamos estos dos criterios, la función de seguridad pública. Ahí hay toda una confusión. Los señores gobernadores estuvieron con los senadores, entre ellos yo, el día lunes en una comida de trabajo, y ellos también tienen una cierta confusión entre decir policía único a través de la figura del mando único. No es así. Es diferente la policía estatal única al mando único. Lo que nosotros decimos es que la propuesta del Ejecutivo, que crea 32 policías estatales únicas, no tiene un rediseño del sistema policial. Ahora resulta que las responsables del estado de inseguridad pública que hay en el país son solo las policías municipales. ¿Acaso no las estatales y niveles de policía federal tienen los mismos niveles de penetración del crimen organizado y asuntos de corrupción y de falta de profesionalización? Todos los días vemos casos de esa naturaleza. Entonces, para nosotros es una propuesta que no tiene que ver con contrastar, sino con los insumos legislativos necesarios para que encontremos un acuerdo para una reforma constitucional de donde derive una nueva política de combate al crimen organizado. ¿Qué tipo de acuerdo puede surgir ahora entre el PAN y el PRD? ¿Qué pueden lograr en una negociación con el Ejecutivo? ¿Cuál sería lo ideal? A ver, es una excelente pregunta. La propuesta del Partido Acción Nacional y la propuesta del PRD tienen objetivos comunes, que es el rediseño al sistema policial. La propuesta del Ejecutivo solo se reduce a eliminar la función de seguridad pública para los municipios y con ello la eliminación de todas las policías municipales. El gobierno y su bancada del PRI tienen que moverse, pero no establecer un discurso que parece confuso y que tiene propósitos de orientación. Solo 32 policías estatales es la solución. No es la solución. No tienen la misma condición los municipios como son las capitales de los estados, conglomerados poblacionales importantes. Te pongo dos ejemplos. El ejemplo de Ciudad Juárez, en donde tiene la policía municipal 6,000 integrantes y la policía estatal de Chihuahua tiene 1,200 integrantes. O el de Guanajuato, donde el de Guanajuato tiene 5,000 integrantes su policía municipal y tiene solo 2,000 integrantes la policía estatal. Son condiciones diferentes. Los profesionales en esto nos dicen que la condición para que pudiera haber una recuperación de confianza de la función policial tiene que ver en la vinculación
sociedad, la vinculación con la gente de las poblaciones, y no separar de manera absoluta a quienes brindan el servicio de seguridad pública siendo desconocidos, policías casi paramilitares con los servicios a la comunidad. Por cierto, en aquellos municipios que nosotros planteamos por criterios poblacionales y por estado de fuerza que no puedan tener policías, prevemos que pueda haber fuerzas del orden que se encarguen, desarmadas, que se encarguen de dar cumplimiento a los bandos de policía y buen gobierno. Y también una referencia política que no me gusta, pero te la digo, ¿sí? Mira, se trata de una visión desde cómo se controla el poder en cada estado. Y cuando desaparezcan las policías municipales de manera generalizada, se habrá desnaturalizado la institución del municipio libre, que es un elemento constitucional para nuestra tradición del sistema de derecho mexicano, y podría se convertir en simples delegaciones de los gobernadores de los estados. Esa no es una referencia para los temas de seguridad, es una referencia también de la visión del ejercicio del poder que luego se tiene en nuestro país. Bueno, pues Miguel Barbosa, senador por el PRD, coordinador del PRD en el Senado de la República, gracias por hablar con nosotros. Déjame decir algo. Sí, claro. Que sea un mes el que se nos dé. Yo he dicho un mes, si tenemos voluntades suficientes para que en el Senado tengamos una propuesta acordada con las bancadas. Un mes, no todo el periodo, ¿sí? Porque si no parece que otra vez una discusión eterna. Un mes, y que el Ejecutivo suelte el proceso legislativo, porque dice, los legisladores no se ponen de acuerdo. No es cierto, Sergio. El proceso legislativo está controlado por el gobierno federal y sus bancadas mayoritarias, como en los estados. ¿Quién controla el proceso legislativo de las leyes en los congresos locales? Los gobernadores, ¿sí? Así es que yo de verdad emplazo a las bancadas de manera respetuosa a que encontremos un acuerdo en un plazo no mayor de un mes. Es suficiente, Sergio, y ojalá y podamos tener una visión todos de construcción, no de debate eterno, de no encontrar acuerdos, de posiciones inflexibles. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Es Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado. Son las 7:45.